¿Qué tal, chicos? Tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de biología y vamos a aperturar la séptima unidad. Ya en este caso estamos iniciando nuestro cuarto bimestre, así que a echarle muchas ganas, con mucho empeño, ya que es el último bimestre para acabar el año escolar 2020. Ya venimos 3 bimestres esforzándonos muy bien y yo felicito mucho a todos ustedes por ese esfuerzo, esa dedicación de, a pesar de estas clases ser un poco complicadas o ser diferentes, mejor dicho, ser diferentes a lo que estamos acostumbrados, ustedes lo han hecho muy bien. Así que pongámosle muchas ganas a todo ello. Entonces vamos a aperturar la séptima unidad en biología y en este caso lo vamos a hacer con el tema de factores abióticos del ecosistema. Entonces, chicos, con esto empecemos. Bien, antes de hablar de los factores abióticos de un ecosistema, tenemos que hablar, en primer lugar, tenemos que hablar de qué es un ecosistema. Y tenemos que hablar, en este sentido, vamos a ver que un ecosistema está compuesto por una parte biótica y por una parte abiótica, que están en constante interacción. Ahora, en un país van a existir diversos ecosistemas. Y aquí en nuestro país, en Perú, es uno de los países con más biodiversidad. Y aquí vamos a encontrar una gran infinidad de ecosistemas. Dentro de cada ecosistema vamos a ver una flora, una fauna propia, un tipo de clima propio también y un clima en el cual mismo las especies que habitan en este ecosistema se han adaptado justamente a ese tipo de clima, a ese tipo de fauna que van a encontrar. Y a todos estos factores, entonces vamos a ver que se van a estar interrelacionando. Entonces, podríamos responder estas preguntas que están aquí, que dice, ¿existirá algún ecosistema donde no intervienen los factores abióticos? ¿O habrá un ecosistema donde no intervengan los factores bióticos? ¿Y cuál sería la respuesta? Entonces, la respuesta sería que no. No existe ni existirá, o por lo menos dentro del concepto de ecosistemas o dentro de la definición de ecosistemas, un ecosistema que no intervengan los factores abióticos o los que no intervengan los factores bióticos. ¿Por qué? Porque dentro del ecosistema lo que justamente hace ser lo que es un ecosistema es la interacción entre una parte biótica y una parte abiótica. Vamos a ver que el ecosistema es una unidad básica del medio ambiente donde vamos a ver que está formada por un conjunto de especies que interactúan entre sí y entre las especies interactúan entre sí, entre ellas, y también interactúan con el lugar determinado donde ellos se ubican. Entonces vamos a ver una interacción de los seres vivos con el ambiente, formando así un ecosistema. Y en este caso vamos a centrarnos a ver los ecosistemas, perdón, los factores de un ecosistema abiótico. La próxima clase nos centraremos en ver los factores que intervienen los factores bióticos que intervienen en un ecosistema, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen dos tipos de ecosistemas, un ecosistema terrestre y un ecosistema acuático. Dentro de los ecosistemas terrestres vamos a ver que existen gran variedad, tenemos desiertos, tenemos bosques, tenemos selvas, montañas, estepas, praderas, etcétera. Y dentro de los ecosistemas acuáticos vamos a ver o vamos a estar limitado a ríos, lagos y los mares. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver esta imagen donde nos detalla, ¿no? Los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Y por aquí vamos a ver que hay un ecosistema mixto, ¿no? Donde vamos a encontrar tanto cierta parte de un ecosistema terrestre y cierta parte de un ecosistema acuático, ¿no? En el cual los mixtos vamos a tener las costas y los humedales, ¿no? Los humedales se encuentran cerca a la playa, igual que las costas, ¿no? Y en la parte terrestre vamos a ver los desiertos, selvas, bosques, matorrales, montañas, praderas,
etcétera, ¿no? Entre otros. Y aquí pues los ríos, lagos y mares en el ecosistema acuático. Bien, ahora tenemos que ver que en los ecosistemas, como hablábamos, vamos a tener dos componentes muy importantes, los bióticos y los abióticos. Hoy nos vamos a centrar en ver los componentes o los factores abióticos. La próxima semana nos centraremos en ver los factores bióticos. Bien, entonces, cuando hablamos de los factores abióticos, estamos hablando de los factores físicos de un ecosistema. Y como los ecosistemas pueden ser terrestres y acuáticos, entonces justamente va a depender de eso que varíen estos factores físicos, ¿no? Porque puede ser el agua, puede ser el suelo, puede ser la luz, puede ser el aire, la temperatura, el viento, la lluvia y en conjunto el clima también. Ahora, a los factores abióticos se les conoce como biotopo. Entonces, a los factores abióticos también se les llama biotopos. Ahora, vamos a ver ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos factores físicos, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua es dentro de los factores físicos donde lo vamos a encontrar en diferentes lugares. Lo vamos a encontrar en un mar, en un río, en una laguna, en la lluvia, en la nieve, en el granizo, en los arrecifes, en los estanques, entre los geysers, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos tipos de formaciones físicas donde vamos a encontrar agua dentro de ellas, eh, vamos, vamos a ver que es un factor físico, ¿no? Dentro de un biotopo. Ahora, hay que ver un dato muy importante acerca del agua. El agua cubre la mayor parte de la superficie del planeta. El 75% de la Tierra está cubierta por agua. Ojo, una cosa es que nos digan que está cubierta, que otra que nos digan que contiene agua o que está formada por agua. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de la cantidad de masa o hablando de la cantidad de masa o volumen de nuestro planeta Tierra, va a ser un planeta que en cuanto a volumen y a masa va a poseer mayor masa terrestre, o mejor dicho, mayor masa de tierra que de agua. Sin embargo, el agua sí se encuentra recubriendo casi toda su superficie, exactamente un 75% de agua. Entonces, imagínense que, por ejemplo, aquí está mi puño, esta es la masa del planeta, esta es la masa del planeta, y por ejemplo, yo tengo por aquí un pedacito de papel, un pedazo de algo que si yo lo arrugo, por ejemplo, sería esto chiquito, ¿ve? Esto chiquito de acá, esto chiquito de acá. Pero si yo recubro, miren, lo va a cubrir por completo. Entonces, algo así es en cuanto al agua. Va a recubrir prácticamente toda la superficie de nuestro planeta. Sin embargo, nuestro planeta en mayor masa, en mayor cantidad de materia, va a poseer estructuras sólidas o tierra, por así decirlo de una manera general. Ahora, el agua también sabemos que es uno de los componentes más importantes para los seres vivos de nuestro planeta. Es muy importante. Entonces recuerda que tú puedes vivir varios días sin comer, pero no puedes soportar más de 2 o 3 días sin tomar agua. Entonces, a lo máximo puedes llegar a 2 o 3, escalando, por así decirlo. Pero la regla general es que un día que tú no tomes agua, un día que tú no tomes nada de agua por completo, estás al borde de la muerte. Entonces, es muy importante. Después, otro de los factores físicos vamos a tener el aire, las rocas y la luz, ¿no? El aire, como sabemos aquí en nuestro planeta, es una mezcla de gases compuesta principalmente entre
un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. Entonces, miren, un detalle muy importante, que entre nitrógeno y oxígeno dense cuenta que hay mayor porcentaje de oxígeno en nuestro planeta que de nitrógeno. Entonces, hay muy poco oxígeno y por eso hay que en esta parte aprender a cuidar, como ya vimos en otras semanas que hablamos de las plantas que nos brindan justamente este oxígeno que nosotros tantos necesitamos. Ahora, si tú sumas 78 más 21, te va a dar 99. Entonces, hasta aquí hay un 99%. Eso quiere decir que hay un 1% del aire de todo nuestro planeta que van a haber otros gases, ¿no? Como dióxido de carbono, gases de argón, gases de helio, gases nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, diferentes tipos de gases que solamente van a representar un 1%. Las rocas sabemos que son cuerpos sólidos, compactos, macizos, que están constituidos por diferentes minerales. Y a los fragmentos de las rocas también las vamos a conocer como piedras. Ahora, otro factor físico que interviene, que se encuentran dentro de un biotopo. Cuando hablamos de biotopo, acuérdense que estamos hablando de los factores abióticos. Entonces, uno de los factores físicos muy importantes también es la luz, ya que la luz es la principal fuente de energía para todos los seres vivos, especialmente para las plantas, especialmente para las plantas, para que puedan realizar su fotosíntesis y producir sus propios alimentos. Ahora, hay algo muy importante que aquí mencionar, y es que los factores, todos estos tipos de factores que estamos viendo, estos factores físicos dentro de los factores abióticos, son muy importantes para el equilibrio ecológico de todo el planeta y de todos los seres vivos que nos encontramos en el planeta. Imagínate que por ahí haya un desbalance en lo que es el porcentaje de los gases que se encuentran en nuestro planeta. Imagínate que disminuye el oxígeno. Van a morir bastantes seres vivos. Y si aumenta el nitrógeno, van a desarrollarse ciertas plantas, ciertas bacterias o ciertos microorganismos que están adecuados, sí, a alimentarse de nitrógeno, pero los que se alimentan de oxígeno, necesitan oxígeno, van a morir. Imagínate que haya un desbalance también en lo que es la luz del sol que nos llega. Mira, imagínate que disminuya la cantidad de luz solar que llega a nuestro planeta. Que disminuya tan solo en un 1% causaría que nuestro planeta, gran parte de él, se congele. Gran parte de nuestro planeta llegue a congelarse o a aumentar el frío de una manera extrema. Con un solo grado, hablando de la temperatura general, ¿no? Que nos llega del sol. Entonces, que baje simplemente uno, nuestro planeta se iría enfriando. Entonces, por eso es muy importante que que dentro de estos factores haya un equilibrio ecológico para mantener las características adecuadas de nuestro planeta y permita el desarrollo de la vida, ¿no? Por eso es muy importante cuidar el agua, cuidar el aire. Por ejemplo, cuidas el agua no desperdiciándola, no usando muchos químicos. De igual manera el aire, no usar tantos aerosoles, no quemar basura o quemar demasiadas cosas, ¿no? Entonces, esto es de mucho cuidado. Por acá vamos a aprender una palabra nueva que es ecología. En este caso es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su hábitat. Estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y su hábitat, ¿no? Bien, dentro de los factores abióticos, vamos a ver que estos se pueden clasificar como factores químicos, factores climáticos,
factores geográficos y factores adáficos. Dentro de los factores químicos vamos a ver que son aquellos componentes que están presentes en el agua, que están presentes en el aire, en el suelo. En el agua, por ejemplo, vamos a tener el hidrógeno y el oxígeno. En el aire vamos a tener el nitrógeno y el oxígeno, el argón, el dióxido de carbono, entre otros tipos de gases, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente. Dentro de los factores climáticos vamos a encontrar la presión atmosférica, el clima y la humedad. Entonces, vamos a tener estos tres factores físicos, ¿no? Dentro de los factores climáticos. Dentro de los factores adáficos se refiere a la composición y estructura del suelo. Ahí vamos a ver qué tan productiva es una tierra, qué tan productiva es este suelo, si es un suelo salitroso, si es un suelo que genera, que no es fértil también. Entonces, todo eso. Aquí dentro de los factores adáficos vamos a ver ciertas rocas, arenas, arcillas, humus y materia en descomposición. Y dentro de los factores geográficos vamos a ver que se relacionan con los factores, se relacionan con la formación de la Tierra, ¿no? De ellos depende el clima de un determinado lugar. Hablamos en este caso de la latitud, longitud, topografía, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la altitud, estamos hablando de la elevación de un determinado lugar respecto al nivel del mar. Hay diferentes lugares, vamos a ver que hay lugares a mucha más altura y a otros a menor altura, ¿no? En este caso, la altitud va a afectar a la temperatura por el gradiente térmico. A mayor altitud va a ser, a mayor altitud va a haber menor, a mayor altitud también va a disminuir la temperatura, ¿no? Es por eso que tú, por ejemplo, llegas, si cada vez que tú aumentas más, por ejemplo, las personas que se van a la sierra, viajan a la sierra, lo experimentan, ¿no? Van a experimentar que hace más frío. Entonces la temperatura ahí empieza a descender y empieza a ir bajando. Llegamos a los 0 grados centígrados y podemos seguir bajando. -1, -2, -3 y así sucesivamente. Vamos a ver que la altitud también afecta a las precipitaciones. Por lo general, con la altura aumentan las precipitaciones. Sí. Ese es un factor también que va a intervenir. Bien, chicos, entonces por ahora hasta aquí nos quedamos. La próxima semana ya nos toca ver factores bióticos, así que mucha atención a ello. Repasen bien este tema que creo que está muy fácil de entender y yo estoy seguro que para ustedes no es nada complicado. Así que un abrazo, Dios los bendiga.